Bien, hola, buena tarde compañeros. Bueno, en esta ocasión vamos a llevar a cabo nuestra sesión de esta semana que tiene que ver con las referencias históricas del derecho marítimo. Y bueno, ahora sí vamos a ver una cuestión muy histórica de cómo es que pues, el derecho marítimo va a regularse de manera internacional, pero también de manera que, que, que de manera formal trascienda incluso a la cuestión de la esfera hoy del derecho internacional público y privado también. Bueno, antes de empezar esta sesión, les explico, estoy de playera y un suéter, una vestimenta muy casual. He tenido algunos problemitas médicos y bueno, ahorita estoy bajo un tratamiento y bueno, es por eso que no traigo camisa y saco como en otras ocasiones. Espero pero es por esa razón, es por una cuestión de salud. Bueno, entonces, si durante la clase de repente puedo toser o algo así, es por eso también. Pero bueno, no es coronavirus, también lo aclaro, no es coronavirus, es un padecimiento que yo ya traigo de varios años en realidad y bueno, ahorita tengo una situación de tratamiento médico para controlarme otra vez, pero todo bien. Bueno, entonces les decía, el derecho marítimo en realidad tiene estas referencias históricas, ¿no? Es decir, todo el comercio internacional, en realidad, porque esa es una realidad, el comercio internacional no se puede explicar y no se puede visualizar si no forzosamente se recurre a las vías marítimas. Las vías marítimas son aquellas que en teoría logran poder establecer los puentes de comercio entre los países, pero de manera mundial. Curiosamente, y esto lo digo curiosamente porque en realidad la mayoría de nosotros conocemos al comercio, por ejemplo, en la cuestión de la vía terrestre. Es como que la más fácil. E históricamente, la vía terrestre, sobre todo en el viejo continente, es muy usada. Es muy usada, es muy usual que podamos llegar a tener eh, una, una situación de esta naturaleza, ¿no? Y cómo es que transportaban las mercancías de un lado a otro, empezamos a ver el tema de las ruedas, etcétera, etcétera. Pero en el caso del continente americano, en realidad este derecho marítimo ha tenido gran trascendencia, sobre todo cuando estamos hablando de ir o exportar o importar productos, a lo mejor de Estados Unidos o Canadá, hasta la Patagonia, hasta el Polo Sur. Porque a pesar de que si lo quisiéramos hacer, mejor dicho, por vía terrestre, híjole, sería yo creo que un mes, ¿no?, de viaje. Y no creo que en realidad exista alguien que aguante un viaje de esta naturaleza en automóviles muchísimo, muy lejos, ¿no? O es lejísimos, ¿no? Muchísimo, muy lejos, suena medio raro. Es lejísimos establecer un puente de comercio para un transporte de mercancías de esta naturaleza, sobre todo cuando, ¿cómo podríamos decirlo? Sobre todo cuando estamos hablando o estamos diciendo que tenemos una forma particular de poder generar este comercio, sobre todo en temas en temas de aeronaves. Puedes llegar muchísimo más rápido a las entregas. Pero ¿qué es lo que sucede? Hoy en día lo vemos muy fácil, pero también en los costos, ¿no? Representa incluso generar comercio a través de esta vía, pues de manera muy remota y muy cara. Y la mayoría prefiere ir a los medios marítimos. Ahorita lo que vamos a ver es vamos a ver una reseña histórica mediante un video que ya tengo preparado aquí. Y bueno, en base a esta reseña histórica estaremos estableciendo qué es lo que pasa con algunos pueblos y cómo es, obviamente, cómo trasladamos la cuestión histórica a México, que para en realidad para México el tema marítimo sí tiene un auge y yo creo que una creación después de la conquista, porque aquí los nativos no tenían esta infraestructura, no contaban con barcos, no contaban con lanchas, no contaban con nada de eso. Pero al ver ya el comercio que empieza a generar España, entre las riquezas que se llevaban de este territorio hacia España, pues bueno, ya es, entre otras cosas, eh, una situación que empieza a generar también los primeros puentes de comunicación comercial entre México y otros países.
para aquel momento bajo el dominio de la corona española o de la península ibérica, porque es el nombre correcto. Para aquel momento todavía no era España, que España como nación se funda después, todavía era la península ibérica y funcionaban a través de reinados, pero pues bueno, es la primera parte del derecho marítimo mexicano hoy en día. Vamos a ver la parte histórica a nivel mundial y ahorita regresamos para ver el tema, para platicar acerca de eso y luego nos vamos a la esfera histórica del derecho marítimo nacional. Pero bueno, voy a proyectar mi pantalla. Y vamos a esta parte. Carga y descarga de buques demoraba días o semanas, debido a que los pueblos de la antigüedad realizaban casi todas sus actividades con sus manos. Sin embargo, para realizar este proceso de carga era necesario algo de minuciosidad. Los trabajadores de las canteras utilizaban las barcazas del Nilo de aproximadamente 60 metros de largo para el transporte de obeliscos que pesaban cientos de toneladas. Los investigadores no han logrado aún determinar cómo se erigieron estas estructuras y qué decir de su transporte. Una teoría propone que los obreros egipcios enterraban la barcaza en la arena de las riberas del río. Después se utilizaban sogas y trineos para arrastrar los monumentos y colocarlos sobre las embarcaciones cubiertas de arena. Después de colocar los obeliscos adecuadamente, los obreros extraían la arena de la barcaza para depositar los obeliscos en la embarcación. Posteriormente se retiraba la arena que rodeaba la barcaza para permitir su desplazamiento. Lo que sí es cierto es que para los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, la tarea en las zonas de carga era ardua. Básicamente, la carga y descarga de embarcaciones consistía en el levantamiento y transporte de una gran variedad de mercancías que se transportaban de un lado a otro y se almacenaban cuidadosamente. Realmente era necesario algo de conocimiento para ello, pero era ante todo una actividad de fuerza y de organización humana comparado con otra actividad menos ruda. Si bien la carga y descarga de las embarcaciones primitivas no es algo resaltante, no puede decirse lo mismo de sus instalaciones. Los puertos romanos eran considerados las puertas del imperio y los ingenieros se tomaron muy en serio su construcción. La aparición de lo que consideramos puertos modernos, con muelles, embarcaderos y rompeolas especiales, se remonta al Imperio Romano, en el que existían ingenieros de alto nivel. Ciertamente los romanos fueron los mejores ingenieros de la época. Ellos utilizaban elementos asombrosos, como enormes bloques de mampostería y cemento. Los romanos elaboraban cajones y construían buques alrededor de estos enormes bloques, que eran llevados hasta un lugar determinado y eran liberados para hundirse en el fondo marino. De esta manera, los romanos lograron modificar la topografía submarina y edificar puertos en áreas donde antes solo había agua. Posiblemente los puertos eran maravillas de la ingeniería, pero las tareas de carga y descarga todavía se llevaban a cabo con la tecnología más primitiva, la fuerza humana. En la época de los buques de vela, esa fuerza provenía de obreros locales denominados estibadores, quienes cargaban y descargaban mercancías en los muelles. En otros lugares, la tarea de los estibadores recaía en aquellos hombres que sencillamente vivían en las costas. En todas las épocas, las ciudades portuarias han sido reconocidas como lugares bulliciosos y peligrosos, repletos de personas de diferentes culturas, diferentes lenguas, de diferente origen socioeconómico, todos entremezclados. Cuando la tarea de cargar los buques manualmente se demoraba, los marineros disponían de un gran lapso de tiempo durante el cual desembarcaban, se alimentaban en las tabernas y visitaban a las prostitutas. Las ciudades portuarias también tenían su lado oscuro. Circulaban rumores sobre jóvenes que se desmayaban en las tabernas, de quienes luego se sabía que eran marineros embarcados por la fuerza. Muchos propietarios de embarcaciones se quejaban de la cantidad de mercancías robadas, no durante largas travesías, sino durante su traslado al almacén. Tanto en esa época como en la actualidad, resguardar la carga de la tripulación, de los estibadores y de todos aquellos que querían transportarla y obtener alguna ganancia es un aspecto importante del negocio. Los chinos utilizaban vasijas de cerámica en las que introducían vasijas de cerámica más pequeñas para protegerlas del clima y del robo. En el siglo XIX,
Los occidentales recurrieron a la fabricación de barriles y toneles con la misma finalidad, proteger la carga del clima y del robo. Pero estas medidas eran insuficientes. Puede que la labor de carga fuese una tarea de fuerza, pero había que saber hacerla. Para los comerciantes era mejor perder algo en manos de los estibadores que debido a la fuerza del mar. Si se carga una embarcación de manera incorrecta, es probable que ocurra un accidente. Puede ponerse en riesgo la estabilidad o el exceso de carga puede hacer que se hunda cuando el agua llegue a cubierta. Hay que tener en cuenta muchos factores al cargar un buque. En los puertos, los capitanes confiaban el almacenaje de las mercancías a los experimentados pobladores, tarea que incluía disponerlas y atarlas adecuadamente. Pero durante las travesías, la carga de víveres frescos recaía en la tripulación. Afortunadamente, el buque en sí mismo era una maquinaria de zona de carga. Este buque fue construido en 1841. Es un barco ballenero. Se trata de un buque con aparejo de cruz, un barco que tiene mástiles muy altos y travesaños y perchas giratorias horizontales. Estas últimas actúan como grúas. Son una especie de grúa que se encuentra en el barco desde su construcción y que facilitan la tarea a los marineros porque de esos miradores pueden centrarse en una carga, ubicarla y tomarla en lugar de tener que trasladarla ellos mismos. Los marineros usaban enormes redes de carga elaboradas con sogas para embarcar todo tipo de mercancías en los buques, pero un objeto en particular contenía la mayor parte de la carga, el modesto barril. En el siglo XIX fue el equivalente del contenedor metálico de hoy. El barril se utilizaba como contenedor, podía contener vino, agua, whisky, todo aquello que generalmente pensamos puede transportarse en barriles. Pero también podía contener clavos, manzanas, porcelana protegida con acerrín, juguetes, repuestos para barriles, velas de barcos, casi todo. La razón por la que se le consideraba tan útil antes de aparecer los montacargas era que podía rodarse con ambas manos, con una sola, con un dedo, manipularse fácilmente. Podía voltearse con facilidad, es posible balancearlo tan fuerte que casi logra mantenerse sobre su borde. Además puede girar sobre sí mismo, así que es un objeto perfecto. Se utilizó en el siglo XIX, pero es un objeto que se remonta a la época de los egipcios. Gracias a su forma, el barril era una herramienta en sí mismo, mitad rueda, mitad palanca. Pero por más perfecto que fuese, dependía de los fuertes brazos y espaldas de los marineros para llegar al barco. Pero a comienzos del siglo XIX, la potencia del vapor comenzaba a cambiarlo todo. La utilización del vapor en los mecanismos de carga cambió las cosas en gran medida. De un momento a otro ya no se necesitaban 7 hombres para alar una soga y mover una carga. Una caldera y un motor a vapor podían hacerlo más rápido y a menor costo. Pero el vapor era mucho más que un catalizador de la velocidad. Durante más de un siglo, los obreros debieron enfrentar el desafío de la mecanización y el derecho a organizarse. La confrontación desembocó en uno de los días más sangrientos en los almacenes. El 5 de julio de 1934, cerca de los muelles de San Francisco, la policía disparó contra huelguistas que lanzaban ladrillos. 2 hombres murieron y alrededor de 80 resultaron heridos durante lo que luego se denominaría como el Jueves Sangriento. Las protestas públicas ante tal brutalidad fortaleció la causa de los trabajadores. Ya en los años 50, los estibadores se habían impuesto y su sindicato se había convertido en uno de los más sólidos del país. Los trabajadores de los muelles se convirtieron en el emblema del movimiento obrero estadounidense. En los años 50, los estibadores trabajaban en grupos de 8 hombres a los cuales se les asignaba una bodega. Los estibadores que embalaban las mercancías tenían que trabajar en equipo para colocarlas en el barco de manera segura y eficaz a fin de que se mantuvieran estables durante la travesía. Además, trabajaban cuidadosa y eficientemente en la descarga de las mercancías para que ni ellos ni la carga sufrieran daños. Todo este trabajo en equipo en las bodegas se realizaba en medio de un gran ambiente de camaradería, de ingenio y creatividad. Si bien trabajaban de manera muy coordinada, el equipo debía permanecer alerta. La labor en una bodega de carga podía ser muy peligrosa. Al descargar las mercancías, su estado dependía de las habilidades de las personas que las habían depositado en el buque en algún lugar del mundo. Debido a que las olas ocasionan que los barcos suban a una altura de 3, 5, 8 metros, la embarcación se balancea enormemente y las mercancías pueden correrse si no están bien distribuidas y al intentar descargarlas puede ocurrir algún accidente.
Pero la utilización de los contenedores desde finales de los 70 constituyó una revolución y generó el resurgimiento de la antigua rivalidad entre el hombre y la máquina. El cierre de los consignatarios del occidente de Estados Unidos generó pérdidas en la economía de ese país, calculadas en 1.000 o 2.000 millones de dólares diarios. La causa del conflicto fue la antigua controversia de pérdida de empleos debido a la mecanización, pero el uso de contenedores ciertamente es ventajoso. Esto cambió muchas cosas, realmente aceleró la tarea. Anteriormente los buques permanecían días o semanas en los puertos y ahora permanecen solo unas horas. Los barcos pueden realizar una travesía de 2 semanas y cargar o descargar mercancías en tan solo 15 minutos, reduciéndose así los costos. Bien, como podrán darse cuenta, y viene esta parte interesante del video, el primero que de alguna forma empieza con la cuestión del derecho marítimo fueron los romanos, fíjense. Habría que recordar también cómo es que pues, el Imperio Romano llega a dominar básicamente a todas estas culturas. Es una realidad, ¿no? que de alguna forma el Imperio Romano gobernó durante mucho tiempo todo el continente europeo, ¿no? Y fíjense, es una cosa muy interesante. Antes los gobiernos como tal, para poder apoderarse de un territorio, no solamente era obtener el territorio y decir de aquí soy, y nadie me puede sacar. No se trata nada más de eso. Tiene que ver con la cuestión de obtener las riquezas y transportarlas y venderlas a quien mejor les parezca o quien mejor les ofrezca. El Imperio Romano dominó muchos territorios hasta donde prácticamente su complicación o su decadencia fue sobre todo cuando llegaron los godos, ¿no? Que en un principio se aliaron a la cuestión del Imperio Romano y posteriormente cuando llegan los persas, ¿no? Es decir, este gran imperio que incluso desafió a Grecia en alguna ocasión y que, bueno, fue derrotado por los griegos, pero implicó un fuerte conflicto por la cuestión de los territorios en aquel momento y los imperios que, bueno, antes los gobiernos eran imperialistas, no es como ahora que tenemos democracias, o por ejemplo en Europa tenemos monarquías parlamentarias, otro tipo de fenómeno de sistema gubernamental. Hoy, pues sí podríamos decir, entre otras cosas, que sí estaríamos hablando de una situación que generaría, entre otras cosas, una mayor ganancia, un mayor ingreso para los imperios, ¿no? Cuando tú vas al comercio internacional, forzosamente necesitas tener transportes. Y cuando vas a los transportes son precisamente los que te van a empezar a permitir, pues, poder llevar a cabo ¿cómo explicarlo? Diferentes ganancias. En aquellos tiempos, incluso en la primera parte de lo que conocemos como Nueva Era, la mayoría de comercio se ocupaba en un lenguaje internacional o transfronterizo para aquel momento, en aquel lado del mundo, y era principalmente la ocupación del modelo del oro, ¿no? El oro era como la forma de poder saber si es que estabas obteniendo ganancia o no lo estabas obteniendo ganancia. Entonces, ellos medían, o prácticamente las cuestiones mercaderas generaban esta situación. Vámonos por la cuestión de los lingotes. Y eso generó, pues, entre muchas otras cosas, ¿no? Que principalmente tengamos una posibilidad de generar una puerta, ¿no? a empezar a generar un lenguaje internacional de flujo económico mediante el transporte marítimo. Porque el oro, hasta hoy en día, es una de las formas que tratan incluso los países de resguardar sus propias riquezas, ¿no? Ahorita con el tema de la crisis, en muchos países están cambiando dólares a reservas de oro, es decir, están comprando oro
para obviamente resguardar pues, la riqueza, que no quieren que devalúe al país. Entonces, pues esto genera la necesidad de poder establecer puentes comerciales en base a un modelo que te permita obviamente tener, pues tener suficiente ganancia. Carga y descarga de buques demoraba días o semanas, debido a que los pueblos de la antigüedad realizaban casi todas sus actividades con sus manos. Sin embargo, para realizar este proceso de carga era necesario algo de minuciosidad. Los trabajadores de las canteras utilizaban las barcazas del Nilo de aproximadamente 60 metros de largo para el transporte de obeliscos que pesaban cientos de toneladas. Los investigadores no han logrado aún determinar cómo se erigieron estas estructuras y qué decir de su transporte. Una teoría propone que los obreros egipcios enterraban la barcaza en la arena de las riberas del río. Después se utilizaban sogas y trineos para arrastrar los monumentos y colocarlos sobre las embarcaciones cubiertas de arena. Después de colocar los obeliscos adecuadamente, los obreros extraían la arena de la barcaza para depositar los obeliscos en la embarcación. Posteriormente se retiraba la arena que rodeaba la barcaza para permitir su desplazamiento. Lo que sí es cierto es que para los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, la tarea en las zonas de carga era ardua. Básicamente, la carga y descarga de embarcaciones consistía en el levantamiento y transporte de una gran variedad de mercancías que se transportaban de un lado a otro y se almacenaban cuidadosamente. Realmente era necesario algo de conocimiento para ello, pero era ante todo una actividad de fuerza y de organización humana comparado con otra actividad menos ruda. Si bien la carga y descarga de las embarcaciones primitivas no es algo resaltante, no puede decirse lo mismo de sus instalaciones. Los puertos romanos eran considerados las puertas del imperio y los ingenieros se tomaron muy en serio su construcción. La aparición de lo que consideramos puertos modernos, con muelles, embarcaderos y rompeolas especiales, se remonta al Imperio Romano, en el que existían ingenieros de alto nivel. Ciertamente los romanos fueron los mejores ingenieros de la época. Ellos utilizaban elementos asombrosos, como enormes bloques de mampostería y cemento. Los romanos elaboraban cajones y construían buques alrededor de estos enormes bloques, que eran llevados hasta un lugar determinado y eran liberados para hundirse en el fondo marino. De esta manera, los romanos lograron modificar la topografía submarina y edificar puertos en áreas donde antes solo había agua. Posiblemente los puertos eran maravillas de la ingeniería, pero las tareas de carga y descarga todavía se llevaban a cabo con la tecnología más primitiva, la fuerza humana. En la época de los buques de vela, esa fuerza provenía de obreros locales denominados estibadores, quienes cargaban y descargaban mercancías en los muelles. En otros lugares, la tarea de los estibadores recaía en aquellos hombres que sencillamente vivían en las costas. En todas las épocas, las ciudades portuarias han sido reconocidas como lugares bulliciosos y peligrosos, repletos de personas de diferentes culturas, diferentes lenguas, de diferente origen socioeconómico, todos entremezclados. Cuando la tarea de cargar los buques manualmente se demoraba, los marineros disponían de un gran lapso de tiempo durante el cual desembarcaban, se alimentaban en las tabernas y visitaban a las prostitutas. Las ciudades portuarias también tenían su lado oscuro. Circulaban rumores sobre jóvenes que se desmayaban en las tabernas, de quienes luego se sabía que eran marineros embarcados por la fuerza. Muchos propietarios de embarcaciones se quejaban de la cantidad de mercancías robadas, no durante largas travesías, sino durante su traslado al almacén. Tanto en esa época como en la actualidad, resguardar la carga de la tripulación, de los estibadores y de todos aquellos que querían transportarla y obtener alguna ganancia es un aspecto importante del negocio. Los chinos utilizaban vasijas de cerámica en las que introducían vasijas de cerámica más pequeñas para protegerlas del clima y del robo. En el siglo XIX,
Los occidentales recurrieron a la fabricación de barriles y toneles con la misma finalidad, proteger la carga del clima y del robo. Pero estas medidas eran insuficientes. Puede que la labor de carga fuese una tarea de fuerza, pero había que saber hacerla. Para los comerciantes era mejor perder algo en manos de los estibadores que debido a la fuerza del mar. Si se carga una embarcación de manera incorrecta, es probable que ocurra un accidente. Puede ponerse en riesgo la estabilidad o el exceso de carga puede hacer que se hunda cuando el agua llegue a cubierta. Hay que tener en cuenta muchos factores al cargar un buque. En los puertos, los capitanes confiaban el almacenaje de las mercancías a los experimentados pobladores, tarea que incluía disponerlas y atarlas adecuadamente. Pero durante las travesías, la carga de víveres frescos recaía en la tripulación. Afortunadamente, el buque en sí mismo era una maquinaria de zona de carga. Este buque fue construido en 1841. Es un barco ballenero. Se trata de un buque con aparejo de cruz, un barco que tiene mástiles muy altos y travesaños y perchas giratorias horizontales. Estas últimas actúan como grúas. Son una especie de grúa que se encuentra en el barco desde su construcción y que facilitan la tarea a los marineros porque de esos miradores pueden centrarse en una carga, ubicarla y tomarla en lugar de tener que trasladarla a ellos mismos. Los marineros usaban enormes redes de carga elaboradas con sogas para embarcar todo tipo de mercancías en los buques, pero un objeto en particular contenía la mayor parte de la carga, el modesto barril. En el siglo XIX fue el equivalente del contenedor metálico de hoy. El barril se utilizaba como contenedor, podía contener vino, agua, whisky, todo aquello que generalmente pensamos puede transportarse en barriles. Pero también podía contener clavos, manzanas, porcelana protegida con acerrín, juguetes, repuestos para barriles, velas de barcos, casi todo. La razón por la que se le consideraba tan útil antes de aparecer los montacargas era que podía rodarse con ambas manos, con una sola, con un dedo, manipularse fácilmente. Podía voltearse con facilidad, es posible balancearlo tan fuerte que casi logra mantenerse sobre su borde. Además puede girar sobre sí mismo, así que es un objeto perfecto. Se utilizó en el siglo XIX, pero es un objeto que se remonta a la época de los egipcios. Gracias a su forma, el barril era una herramienta en sí mismo, mitad rueda, mitad palanca. Pero por más perfecto que fuese, dependía de los fuertes brazos y espaldas de los marineros para llegar al barco. Pero a comienzos del siglo XIX, la potencia del vapor comenzaba a cambiarlo todo. La utilización del vapor en los mecanismos de carga cambió las cosas en gran medida. De un momento a otro ya no se necesitaban 7 hombres para alar una soga y mover una carga. Una caldera y un motor a vapor podían hacerlo más rápido y a menor costo. Pero el vapor era mucho más que un catalizador de la velocidad. Durante más de un siglo, los obreros debieron enfrentar el desafío de la mecanización y el derecho a organizarse. La confrontación desembocó en uno de los días más sangrientos en los almacenes. El 5 de julio de 1934, cerca de los muelles de San Francisco, la policía disparó contra huelguistas que lanzaban ladrillos. 2 hombres murieron y alrededor de 80 resultaron heridos durante lo que luego se denominaría como el Jueves Sangriento. Las protestas públicas ante tal brutalidad fortaleció la causa de los trabajadores. Ya en los años 50, los estibadores se habían impuesto y su sindicato se había convertido en uno de los más sólidos del país. Los trabajadores de los muelles se convirtieron en el emblema del movimiento obrero estadounidense. En los años 50, los estibadores trabajaban en grupos de 8 hombres a los cuales se les asignaba una bodega. Los estibadores que embalaban las mercancías tenían que trabajar en equipo para colocarlas en el barco de manera segura y eficaz a fin de que se mantuvieran estables durante la travesía. Además, bien, algo importante, y esto me parece muy rescatable de los 2 videos, tiene que ver con la cuestión de los sistemas de las embarcaciones. Y ahí, como podremos darnos cuenta, hablan acerca del tema de las embarcaciones a vapor, ¿no? Es decir, estamos hablando de un nuevo sistema que de alguna manera para aquel momento generó una nueva forma de poder establecer ¿cómo podríamos decirlo? La movilización
de los barcos, ¿no? Es decir, dejamos de tener de alguna manera las formas que tenían o que estaban dándose a través de estas situaciones con personas y empezamos a llegar a un mercado pues un poco más grande. Y esto implicaba también el mejorar los tiempos de transportación. Y por otro lado, esos tiempos de transportación pues iban a generar precisamente que las embarcaciones pudieran generar también entregas más rápidas, lo cual pues también es otra forma de poder generar la movilización de los barcos y también agilizar el tema del mercado internacional a través de los sistemas marítimos. Entonces, como podremos darnos cuenta, esto implica, por así decirlo, una revolución industrial en los sistemas de transporte, porque esto básicamente permite que los sistemas de transporte vayan cada vez más a la vía tecnológica. En este caso, un proceso industrializador tenía que ver con los esquemas de vapor. ¡Yo soy un perro que me sigue! ¡Todavía con el corazón! ¡Últimos 500 metros! Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es cronografía. El barco a vapor. Durante un periodo de la época colonial, las aguas del río Magdalena fueron protagonistas del auge del comercio nacional. En el siglo XVI, el río fue surcado por embarcaciones pequeñas construidas por indígenas bajo la dirección de los españoles. Durante casi 3 siglos, los champanes, las canoas y los bongos fueron los navíos que transportaron el maíz, la yuca y la miel desde los puertos del interior hasta Cartagena y Santa Marta para exportarlos a otras regiones de la colonia española. ¿Sabe usted qué es el Canal del Dique? ¿El Canal del Dique? No. El Canal del Dique es toda esa vía desde el Magdalena, pues que antes era como la vía fluvial, que transportaban grandes embarcaciones. En 1571 se inició la construcción del Canal del Dique, que necesitó cerca de 2.000 hombres, entre indígenas y negros, para abrirse camino desde la Ciénaga de Palenque hasta Pasacaballos en el puerto de Cartagena. El Canal del Dique tiene una historia muy bonita. El Canal del Dique es importante porque lo construyeron para contactar a Cartagena con el río Magdalena. Es como el espacio que se necesitaba para contactar todo el comercio del Atlántico con el río Magdalena, que es casi que la vía que conecta toda Colombia hasta el interior. Mientras en el río Mississippi en Estados Unidos y en el Támesis en Gran Bretaña ya se habían puesto en circulación los barcos a vapor, en el río Magdalena se habían hecho por lo menos 3 intentos frustrados por las difíciles condiciones de las corrientes fluviales. No fue sino hasta 1823 cuando Simón Bolívar le otorgó el monopolio de la navegación fluvial a Juan Bernardo Elvers. La línea más común era desde la costa, digamos desde Cartagena, hasta Honda. Muy poquitos llegaban a Honda, entonces lo que llegaban era un sitio que se llamaba la Bodega del Conejo. Tenían que desembarcar las mercancías y así subirlas en otras embarcaciones para que llegaran a Honda. Por eso que digo que el vapor nunca va solo, el vapor siempre va con otro tipo de embarcaciones que le ayudaban a transitar. Juan Elvers trajo en 1824 el barco Fidelidad, primer navío a vapor que navegó las aguas del Magdalena. La industria fluvial creció de manera exponencial después de la incursión de Juan Bernardo Elvers, y así aparecieron en el río Magdalena otros grandes monstruos a vapor como el General Santander, Susana y el Libertador. En el caso de la economía, digamos, el tabaco se favoreció enormemente por el vapor, porque se permite que se exporte con mayor facilidad el tabaco en Colombia. Y pues le va a dar una regularidad al Magdalena, ¿no? El Magdalena se vuelve, como mucha gente lo llama y los historiadores hablan, como la columna vertebral de Colombia en términos comerciales en el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX, la navegación a vapor se convirtió en un factor determinante para el comercio, no solamente del interior del país, sino también de las costas. La navegación a vapor en el interior del país fortaleció la exportación de productos colombianos como el café y el tabaco, que se convirtieron rápidamente en principales aportantes del Producto Interno Bruto del país. En octubre de 1899, este gran tránsito fluvial se vio frenado a causa de la Guerra de los 1000 días. Durante casi 3 años, las aguas del interior del
país se convirtieron en testigos y escenarios de las batallas que se ocasionaron por las diferencias políticas entre el Partido Liberal y el Partido Nacional, lo que dio pie al declive de una gran flota de navíos que no estaban diseñados para la guerra. Y por eso muchos ya cuando entran a la historia del siglo XX dicen que nosotros saltamos de la mula al avión, ¿no? Porque finalmente la guerra mundial va a acabar con ese medio de transporte. El reto del siglo XX va a ser cómo vamos a aprovechar el Magdalena como medio de transporte, pero ya no dependiendo tanto del vapor. Por el Magdalena aún navegan 11 empresas náuticas y pequeñas canoas impulsadas con remo. Sin embargo, el Río Grande de la Magdalena, que fue el caudal que vio nacer la cultura colombiana, recibe hoy en día las consecuencias de la contaminación y todos los desechos tóxicos de las riberas que llegan hasta él. Atrás quedaron los años en los que los historiadores españoles hablaban del río Magdalena como un enorme y cristalino raudal colmado de manatíes y cocodrilos. El 17 de febrero de 1961 se quemó el barco a vapor más lujoso de Colombia, el David Arango. Pues me parece muy bueno porque a veces uno no sabe muchas cosas de cultura general, que es bueno uno aprender, y pues chévere. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Bien, vamos a ir a esta parte fundamental. Y sobre lo que yo les comentaba en un principio. Esta forma de transportación, esta forma en que de alguna forma o de alguna manera se empezaba a dar esta regulación, era pues básicamente a través de los sistemas embarcaderos. Si bien es cierto, ahorita vemos barcos, ¿no?, muy grandes, hoy ya vemos hasta no solamente cuestiones de carga, sino también de cuestiones de turismo, ¿no? Sistemas de transporte privados, yates. Hay un sinfín de transporte de esa naturaleza, pero en aquella época esto sí vino a revolucionar muchas cosas, ¿no? Porque antes básicamente viajaban, pero a través de estos sistemas de remos que obviamente iban siendo impulsados por individuos. Situación que resulta ser muy compleja, porque cuando viene el sistema de vapor, pues esto ya trae una revolución a gran escala. Porque este sistema de vapor no solamente implicaba con el tema de la velocidad, sino también implicaba el tema de la capacidad de ese tipo de transportación. Y precisamente en la capacidad en donde íbamos a tener estos grandes desfases en materia, o en realidad estos grandes cambios, ¿no?, en el tema de la temporalidad y en el tema de la capacidad, esa era la palabra correcta, la capacidad de carga que se va a tener para generar comercio. Yo les decía, cuando llega el territorio, o cuando llegan a territorio estas embarcaciones, podremos decir, entre otras situaciones, que bueno, el sistema ha generado que hoy en día pues ya este sistema sea caduco, pero básicamente es la primera parte de cómo es que se empiezan a dar esas transportaciones. Ahora, algo bien importante. Hoy en día se ocupan otro tipo de sistemas, ya no están estos sistemas a vapor. Pero aquí lo que tenemos es también hasta dónde fluye el comercio marítimo o hasta dónde fluyen las referencias marítimas. Recuerden que incluso en el caso del continente americano, hubo un rompimiento incluso de la capa terrestre. Para ser exactos, el tema del Canal de Panamá. Esta parte que es la más delgada del continente, en donde se logró romper, y obviamente se permite el paso se modificó la estructura geográfica para que se permita el paso de embarcaciones de esta naturaleza. A Panamá le genera esto mucho dinero porque es como romper o evitar rodear la Patagonia para ingresar al viejo continente de las embarcaciones asiáticas. Entonces eso permite pues también que las embarcaciones sean más rápidas, pero para poder movilizarlo pues generamos estas situaciones de viabilidad, por así explicarlo. Y esto, pues, entre otras cosas, quiere decir que el Canal de Panamá es uno de los flujos comerciales más importantes del continente americano, sobre todo para
la transportación hacia el viejo continente, y esto permite, pues, también tener una nueva ruta geográfica que cambia las originalmente establecidas por la propia naturaleza para poder generar comercio. Vamos a ver un último, y ese tiene que ver con el sistema de los barcos, el último barco que llegaron a existir de este cambio, y bueno, en realidad es que han existido múltiples cambios, pero hoy en día la tecnología es fundamental en el tema de las embarcaciones. El SS Jeremiah O'Brien es uno de los dos barcos Libertad completamente funcionales restantes de los 2.710 construidos y lanzados durante la Segunda Guerra Mundial. Pero el O'Brien es el único con todas sus partes totalmente originales y funcionales con una precisión histórica del 100%. Amarrado en el muelle 45 del puerto de los pescadores en San Francisco, es una de las principales atracciones turísticas de esta ciudad. Un museo viviente en el Registro Nacional de Lugares Históricos y un monumento histórico nacional. El O'Brien nos transporta a 7 décadas atrás, cuando toda su tripulación, en pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, cruzó durante 4 veces el Océano Atlántico, escoltando y llevando suministros a las tropas que se encontraban en plena guerra en Europa. Es una extraña sobreviviente de la Armada que en aquel día en que participaron 6.939 naves en el asalto a las playas de Normandía, esta logró sobrevivir hasta nuestros días. El Jeremiah O'Brien es un barco clase EC2-S-C1, es decir, un barco de carga artillado. Fue construido en tan solo 56 días. Fue lanzado el 19 de junio de 1943. Desplegado en el Teatro de Operaciones Europeos. Realizó 4 cruces de convoyes de ida y vuelta por el Atlántico y formó parte de la Armada de la Flota de Invasión de la Operación Neptuno en el día D. Después de esto fue enviado al Teatro de Operaciones del Pacífico y vio 16 meses de servicio tanto en el Pacífico Sur como en el Océano Índico, en puertos de Chile, Perú, Nueva Guinea, Filipinas, India, China y Australia. Después que terminara la guerra, muchos fueron vendidos, otros fueron chatarrizados y algunos se salvaron, como el caso de este, que fue mantenido durante 33 años como una reserva, por allí olvidado en algún sitio. En la década de 1970, sin embargo, la idea de preservar uno de estos barcos en su estado original comenzó a desarrollarse y a tomar fuerza. El barco se dejó de lado para la preservación en lugar de venderse como chatarra. Este fue un barco que su destino era sobrevivir a todos los intentos por destruirlo, ya que algunas veces estuvo incluso en la lista de esos barcos que fueron repotenciados y cambiado su sistema de propulsión de vapor a motores diésel. Pero aún así también se salvó de que esto sucediera, manteniéndose totalmente original. En el año 1979, un grupo de voluntarios lo adquiere para su restauración. Cuando esto sucede, este era el último barco de la Libertad en el fondeadero. Pero lo más sorprendente fue que aquel grupo de voluntarios que se ofrecieron para resucitar el barco lograron operar la anticuada planta de vapor mientras permanecía aún en el fondeadero. Y es así como después de 3 décadas de estar totalmente inactivas sus calderas, estas se encendieron y el barco logró abandonar por sus propios medios aquel fondeadero el 21 de mayo de 1980 con destino a la bahía de San Francisco. Fue la única nave de la Flota de la Libertad
con ser capaz de abandonar aquel fondeadero por sus propios medios. Después de miles de horas de trabajo en dique seco, el buque fue totalmente restaurado, convirtiéndose en el último y único barco a vapor existente en la actualidad en los Estados Unidos. Cuando su restauración se completó, se mudó a Fort Mason, en el Paseo Marítimo de San Francisco, para convertirse en un barco museo dedicado a los hombres y mujeres que construyeron y navegaron con la Marina Mercante de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Esta nave fue nombrada Hito de la Ingeniería Mecánica Histórica Nacional por la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Mecánicos en 1984 y designada Monumento Histórico Nacional en 1986 con licencia para realizar recorridos por la Bahía de San Francisco. En 1994 cruzó el Golden Gate rumbo a Francia, bajó por la costa oeste, cruzó el Canal de Panamá y cruzó el Atlántico por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, y llegó hasta Normandía con un grupo de marineros veteranos de la Segunda Guerra Mundial y participaron en el 50º aniversario de la Operación Overlord, invasión aliada de Europa Occidental. Fue la única nave grande de la flotilla original en volver a este sitio. La siguiente es la ficha técnica de la nave. Desplazamiento, 14.450 toneladas. Eslora o longitud, 136 metros. Ancho o manga, 17 metros. Corredor o calado, 8 metros y medio. Armamento, un cañón de 102 milímetros a popa y una cantidad variable de cañones de 20 milímetros. La propulsión se lograba mediante 2 calderas y una hélice con una potencia de 2.500 caballos de vapor. Su velocidad de crucero es de 11 nudos o 21 kilómetros por hora. Su autonomía de 37.000 kilómetros y su tripulación entre 40 y 60 personas. Hoy en día realiza varios cruceros diurnos con pasajeros por la Bahía de San Francisco y ocasionalmente viajes a puertos más distantes como Seattle y San Diego. Bueno, mis amigos, muchas gracias por ver este video y nos veremos en una próxima ocasión. La importancia de la tecnología en los juegos mercaderos es fundamental. Y bueno, como podemos observar, el transporte de mercancías en ese sentido también resultó ser un papel o de carácter fundamental. Bien, hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy. Nos estaremos viendo la próxima semana. Por mi parte es todo. Hasta luego.